pasado más de 30 años desde que se reportó el primer caso clínico de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. En pleno siglo XXI, el estigma, la discriminación y la desinformación son los principales obstáculos para erradicar este mal. El primer caso de VIH-Sida en México fue diagnosticado en 1983, aunque de acuerdo con un análisis retrospectivo y otras técnicas de investigación en salud pública, el inicio de la epidemia del VIH puede ubicarse en 1981. Hacia finales de 1982 o principios de 1983 comenzó un irritante rumor sin sentido entre la población que pronto sería la más afectada, los hombres homosexuales. A principios de los 80s, todavía uno hacía el amor sin condón. ¡Qué maravilla! Uno se preocupaba más por tener una sífilis o cualquier cosa que una penicilina no te pudiera quitar. Es lo más que te preocupaba. Cuando comienza la década de los 80s, empieza el run run de una enfermedad extraña que estaba detectando principalmente los homosexuales. Pero nadie sabía nada, o sea, era como una leyenda urbana al principio, no sabías qué, o sea, entonces, pues la gente, pues, seguimos todos, es la verdad, seguimos todos haciendo nuestra vida cotidiana normal, nuestras relaciones sexuales eran igual normal, sin condón en aquel tiempo. Cuando yo conozco a Pedro Preciado, que tenía el GOL, el Grupo Orgullo Homosexual de Liberación, y entonces, conociendo yo a Pedro, él fue el que nos empezó a platicar de esta enfermedad, el que tenía más contacto con gente en Estados Unidos, y fue el que nos empezó a platicar de esta enfermedad. Y empezó a decirnos, cuídense muchachos, porque esta enfermedad está canija. No se sabe nada, no sabe la manera de transmisión. Lo único que sabemos ahorita que se está dando entre las comunidades gay en Estados Unidos. La comunidad homosexual fue la más golpeada, eran las personas que más estaban muriendo y fueron también los que primero reaccionaron. SIDA o VIH, que todavía no le ponían nombre, significaba muerte. Para 1984 se había logrado establecer un patrón de transmisión por vía sexual, predominantemente entre hombres que tienen sexo con hombres HSH y hombres gay. Poco más tarde se reconocieron casos de VIH en mujeres y otros por transmisión sanguínea. En ese tiempo todo se enfocaba más a hacer investigación de tipo epidemiológico, a tratar de encontrar la prevalencia, y ese era sobre todo el tipo de investigación. A México no llegaba mucho todavía lo que era la investigación clínica. Esto estaba más centrado en los países más desarrollados, donde había más recursos, y sobre todo porque no había mucho que investigar también. Pues no había tratamiento en aquel tiempo. Empezó a salir primero, recuerdo, el AZT, creo que fue uno de los primeros medicamentos que salieron, luego el Retrovir y esas cosas. Apenas estaba comenzando a dar algunos resultados el primer medicamento, que fue el AZT, y apenas empezaban a llegar también los primeros equipos de diagnóstico laboratorial del VIH al país, más con fines de investigación que de diagnóstico o de tratamiento. Yo creo que cuando aparecieron los primeros casos del SIDA y que llegaban noticias, primero a través del periódico, como rumores, como chismes, como lo que tú quieras, daba miedo el saber de enfermedades nuevas, de enfermedades que podían matar a las personas en tan corto plazo. Se empezó a generar un miedo muy fuerte a la enfermedad y a que el virus se transmitiera de manera muy fácil. Mi pareja, Rafael se llamaba, vivió con el VIH durante casi 14 años. Cuando él lo diagnosticaron, teníamos 6 años de tener una vida sexual activa, 6 años, por lo cual yo pensé en automático que tenía que ser VIH positiva. Cuando me hicieron mi primer examen, a raíz de un diagnóstico de SIDA en él, con un cuadro de muchas infecciones oportunistas, yo asumí que tenía que ser positiva. Podrías imaginar la historia del dolor
nuestro alrededor y la fragilidad de tanta humanidad. La lucha contra el VIH-Sida en México se sustenta en el fortalecimiento de las estrategias de prevención, que incluye la educación sexual, los métodos para evitar adquirirlo como el uso del condón, el acceso universal a los medicamentos antirretrovirales y principalmente el combate al estigma y la discriminación. Dijimos, ok, vamos a hablar de prevención, pero para que esto no suene muy violento, tenemos que tratar de ser lo más éticos posible. El 100% de la comunidad, cuando menos aquí en Guadalajara, todo el mundo hacemos sexo sin condón. Y de repente, o te pones el condón o te lleva pifas. Y entonces comenzamos a hablar de que había diferentes alternativas para la prevención del VIH en el tema más álgido, que era la sexualidad. Que utilizaras condón y todo el mundo decía, ¿condón? ¿Cómo vas a usar condón? No se siente nada, no esto, no aquello. La población homosexual iba muriendo porque no había campañas efectivas de prevención. Era un momento en que el VIH afectaba casi al 100% de la población que hoy llamamos hombres que tienen sexo con hombres o población con prácticas homosexuales. Que empiezan a salir la información, información, y te empiezan a bombardear con información y decir, cuídate, el virus existe, aguas. Y la información era directamente a la comunidad gay, eran directamente a la comunidad gay. El VIH de alguna manera era la discriminación de otros, de ciertos sectores que por sus prácticas sexuales eran rechazados en las sociedades, ¿no? Empezó a crecer la población de mujeres con VIH. Entonces dicen, ya empieza, ahí en todo el mundo, entonces dicen, canijo, entonces el VIH no es una enfermedad de homosexuales, ni castigo de Dios tampoco, no es para todo el mundo. Pero el daño ya estaba hecho. Ya cuando se hablaba de VIH o SIDA, era igual a homosexual. Entonces, si a un macho le daba VIH, es joto. En los hospitales los médicos se negaban a atender a los pacientes con VIH, las enfermeras, y de hecho cuando los atendían pues eran altamente marginados, excluidos, se trataban de una manera bastante inhumana. El lenguaje que el personal de salud llegaba a utilizar dentro de los hospitales para hablar de una persona con SIDA era sidoso, puto, homosexual, o puta, y aunque estuviera ahí la familia, o sea, no les importaba. Yo trabajé para una institución del sector salud, una institución pública, y allí cuando llegaba algún paciente enfermo de VIH o se había muerto por SIDA, era como la página roja. Todo el mundo quería saber dónde vivía, por qué se había contagiado, cómo se había contagiado. Hasta se hacían estudios epidemiológicos para saber qué había pasado con esa persona. Por ejemplo, el hecho de que ellos supieran que el VIH se transmitía solamente por sexo, sangre y vía perinatal, no era suficiente para que ellos estigmatizaran y a lo mejor a la hora de explorar a un paciente casi quisieran usar un traje de seguridad biológica, cuando esto no era necesario y esto era en función de sus miedos. Cuando uno no conoce una enfermedad, como por ejemplo en el caso del VIH, todo el mundo estábamos aterrados. Y por supuesto que también me tocó ver cómo muchas personas morían al negárseles una intervención quirúrgica, al negárseles atención médica, morían por falta de acceso a una atención digna en un hospital. Una médica que lo atendía a él y que se negaba a transfundirle sangre, que lo que lo estaba matando era la anemia. Y estaba completamente pálido, blanco como una servilleta, que yo me impresionaba su color blanco, pero yo no sabía qué era lo que tenía. Y que cuando la doctora dijo, es que él tiene anemia y lo que procede médicamente hablando es ponerle una transfusión sanguínea, yo le dije,
se la va a poner, ¿no? Y entonces ella me dijo, no, no se la voy a poner. Yo dije, ¿por qué? Y dijo, porque de todas maneras se va a morir. Y si se va a morir en 6 meses, pues mejor que se muera antes, porque así le evitamos el sufrimiento. Entonces yo sí dije, ¿sabes qué? No. Por supuesto que el personal de salud también estaba implicado en esta tercera epidemia, que ahora se conoce como la tercera epidemia del estigma y la discriminación. Entonces yo le decía a la doctora, oye, tú tienes que ponerle la sangre. Y ella me dijo, mira, ¿no te das cuenta, Gina, que te va a quedar un estigma en la frente? Es la primera vez que escucho esa palabra. Te va a quedar una cruz en la frente de que estuviste con un hombre que tiene SIDA. Era como si fuera una muerte social anticipada, el tener que enfrentar el resultado de una prueba y un diagnóstico con su familia, con su pareja, con el trabajo, con la sociedad, con el personal de salud. Y no vas a poder tener hijos, y no vas a tener otra pareja, y nadie te va a volver a acercar. Entonces era como una muerte social a mi alrededor, a pesar de que yo no tenía VIH. Es decir, las personas afectadas por el VIH también vivimos una muerte social junto con nuestro familiar que vive con el VIH. En mi trayecto me encontré varias personas enfermas y muertas de SIDA. Entre ellos fue un amigo muy querido, muy querido mío, que falleció de SIDA. El verlo deteriorarse, el conocer a aquel compañero alegre, risueño, bromista, y verlo que así, en un 2x3, se fue deteriorando, fue uno de los casos que más me impactó, y yo creo que no solo a mí, sino a todos los que convivíamos con él. Y los miedos por el desconocimiento en los inicios de la década de los 80 de la enfermedad. Pero algo que recuerdo, sí, con mucha tristeza, dolor e indignación, es la primera vez que lo llevé a su consulta el 20 de noviembre, y de nuevo el 20 de noviembre, ¿no? El hospital del ISSSTE, en el Distrito Federal. Y es que me pidieron que cuando lo llevara a su primera consulta, lo llevara con una cobija. Y yo no entendía, entonces, bueno, era enero, y dije, ay, qué considerados. O sea, lo hacen porque hace frío, ¿no? Entonces yo tenía que ir a hacer un refrendo de vigencia de derechos, estas cosas administrativas que uno hace en el sector salud, y lo dejé sentado con la cobija tapándole las piernas, porque él ya había perdido 40 kilos de peso, y te estoy hablando que cuando yo lo interné fue en noviembre, y eran 2 meses, y él había perdido 40 kilos de peso. Voy al refrendo, subo y no lo veo. Y dije, ay, caray, ¿dónde se metió? A lo mejor ya lo metieron a consulta. Y en eso veo muchas cobijas como en una esquina. Y reconozco la cobija que yo le llevé. Y me acerco. Y a su lado hay 6 personas más sentadas junto con él en el suelo. Encima de la cobija. Perdón por la emotividad, pero no puedo evitarlo. Y como después de 23 años, no puedo evitar sentir esta misma sensación. Y el llanto es de indignación. Y de verlos ahí sentados y preguntarles, como ya en conjunto, decirles, ¿por qué están aquí sentados? Dijeron, porque no nos dejan sentar en las sillas. Yo dije, ¿pero por qué no los dejan sentar? Porque tenemos SIDA. No decían tenemos VIH. Dije, pero si así no se transmite el VIH. Dijeron, no importa, pero no nos dejan sentar. Y por eso nos piden una cobija. Porque no quieren que nos sentemos en las sillas. Entonces yo sí exploté de ira. Fui y le toqué a la doctora. Se le reclamé y ella me dijo, ¿quieres solucionar esto? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ayúdame. Ayúdame porque yo sola no he podido. Porque me he peleado con todos los directivos del hospital.
y les he explicado cuál es la forma de transmisión y no quieren entender. Y a pesar de que esa misma doctora me dijo que lo dejara, esa misma doctora también me pidió apoyo, también me pidió ayuda para combatir lo que ahora sé que se llama estigma y discriminación. Y entonces yo agarré le dije, levántate, lo ayudé a levantarse, le dije, dame la cobija, siéntate. E invité al resto de los chavos, porque eran puros hombres, y les dije, ¿quieren que luchemos juntos? Y dijeron, sí. Agarren sus cobijas y vamos a sentarnos en las sillas. Un acto tan sencillo como sentarse en una silla cambió toda una situación en 1989. En esa época se presentó la propuesta de que el COESIDA debería de tener un trabajo a nivel estatal, pero lo más importante es que debería dedicarse a 4 ejes fundamentales. El primero de ellos, prevención. Había un señor, no recuerdo su nombre, que venía también de COESIDA, que nos vino a dar una cátedra. Fíjate, no era instrucción, no era enseñanza, una cátedra de cómo usar el condón. El segundo, vigilar la forma como se estaba dando la atención, y si no se estaba dando, entonces capacitar, sensibilizar al personal de salud para que se diera la atención en los hospitales en donde se debería de dar. Así fue como me fui enterando por la capacitación que nos dieron dentro de la Secretaría de Salud de lo que era el VIH, de lo que era el SIDA, de las diferencias. Y empezaron a enseñar a hacer el amor otra vez, con sexo seguro, cuáles son las prácticas de sexo seguro, cuáles son las prácticas de riesgo. Cuando ya se dan cuenta de que el VIH, nada más, si había intercambio de fluidos corporales, y me refiero nada más sexuales, y la sangre, porque ni la saliva. La otra área era el trabajo en derechos humanos. Entonces, por primera vez en todo el país, un COESIDA tuvo un subconsejo de derechos humanos, incluso antes que el CONACYT. Tuvimos un subconsejo de derechos humanos. Y la última pata de esta mesa era un subconsejo de investigación. Considerábamos que era muy necesario desarrollar un trabajo que por lo menos nos diera cuenta de todas esas investigaciones que se hacían a manera de tesis en los hospitales y que nadie sabía los resultados, que siempre se quedaban guardadas en un cajón o en una biblioteca, y la función principal de ese subconsejo era hacer acopio de todo este conocimiento y difundirlo. De lo que fue los 80s a los 90s, yo veo el brinco más importante en 1996, cuando aparecen los inhibidores de la proteasa como un nuevo grupo de medicamentos antirretrovirales, y que esto vino a dar un giro enorme a la sobrevida y a las posibilidades de sobrevida de las personas con VIH. Porque hasta antes de esta fecha solamente teníamos alguna batería chiquita de medicamentos, los inhibidores de la transcriptasa reversa, para los cuales el VIH muy pronto desarrollaba resistencia, y entonces no teníamos muchas oportunidades para rescatar o para ofrecer más años de vida a las personas. Se crean unas terapias que les llaman terapia cóctel, donde ya se tienen distintos tipos de medicamento. Entonces el VIH se empieza a convertir en una enfermedad crónica, no en una enfermedad mortal. Ahora, desde 1996, se han desarrollado nuevos grupos de medicamentos, y esto permite que podamos afirmar ahora que las personas con VIH-Sida pueden tener una enfermedad crónica, tratable, y que yo por lo menos no me atrevería a decir cuántos años puede sobrevivir una persona con VIH. Esto permite dos cosas: uno, ir tratando el tema, manejando y reduciendo el estigma por el tema de la muerte, pero también que las poblaciones que sean más afectadas entonces tienen más posibilidades de sobrevivencia y de organizarse y de activar sus movimientos sociales y de empezar a hacer una serie de cambios en términos de estigma y discriminación. Fíjate que hablando de
discriminaciones. Fíjate que al principio sí fue muy duro porque fíjense que la comunidad gay estaba ganando pues mucho espacio, ¿no? Estaba ganando espacio en la comunidad, pues demostrando que la gente gay, pues, como cualquier otra, nomás lo único que los distingue es con quién te acuestas en una cama, eso es todo, nada más. Soy Erika Canchola López, soy coordinadora del Subconsejo de Derechos Humanos del CUESIDA Jalisco. Estoy por cumplir 11 años en esta institución. Desde el 2001 colaboro directamente en este Subconsejo de Derechos Humanos. Y bueno, la diferencia entre el estigma y la discriminación es importante. El estigma es una marca, es una característica que finalmente hace ver menos a una persona, que no tendría que ser así. Las personas somos iguales en dignidad y derechos. Y por lo tanto una diferencia no tendría que ser sinónimo de inferioridad. Sin embargo, cuando hablamos de estigma es justamente esta marca o esta característica que hace que las personas sean tratadas como inferiores. Llámese una persona con discapacidad, un adulto mayor, una persona con VIH. A veces esta característica es evidente, a veces no, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un adulto mayor, evidentemente sabemos que es una persona anciana, que tiene ciertas limitaciones físicas, mentales, y eso puede generarle estigma, ¿sí? En cambio, en el tema del VIH es un asunto más de no verse, pero cuando se sabe la condición de VIH de esa persona es cuando entonces empieza la discriminación. Mientras yo no conozco la condición de VIH de alguien, lo puedo tratar como igual, sin ninguna serie de prejuicios, pero en el momento en que yo me entero que alguien tiene VIH, en el general la reacción es de rechazo. Y entonces es cuando empiezo a negarle derechos, a no reconocerle algunos derechos. Eso sería la discriminación. Tengo una hermana que tiene 2 gemelos, cuates, uno nace sin riñón, y bueno, la desesperación que tiene la familia de querer donar, pues nadie era compatible. Mi mamá se va a hacer un examen para ver si podía donar, y bueno, en el análisis que le hacen de sangre para ver si era compatible aparece pues VIH positivo, ¿no? Mi mamá no entendió nada de lo que estaba pasando porque cuando le dan el diagnóstico, se lo dan en el Seguro Social, había mucha gente esperando a consulta, y mi mamá me platica cuando me llama. De hecho, mi mamá tenía un poco de problema conmigo porque ella era lesbiana y ya no lo entendía, y bueno, pues me salí de mi casa y me manda a hablar porque en el diagnóstico que le dan, le preguntan si tenía relaciones con lesbianas, ¿no? Entonces mi mamá cuando oye esa palabra, cuando la oye por segunda vez, porque no nada más la oyó primero conmigo y después cuando le dan el diagnóstico, me llama y me dice, quiero hablar contigo. Y estamos sentadas en la casa y me dice, ¿qué es VIH? Entonces cuando mi mamá me pregunta eso, pues digo, bueno, ¿quieres saberlo? Y le platiqué, le comenté, y me dice, es que yo tengo eso. Uf. Cuando me dijo eso, híjole, fue muy duro porque híjole, yo estaba trabajando con mujeres lesbianas, mujeres heterosexuales, bisexuales, tratando de crear conciencia del uso de condón, de barreras de protección, híjole, pues no sé, fue para mí muy sorprendente saber que estaba trabajando fuera lo que adentro tenía que haber trabajado primero. Y lo peor fue que mi mamá me dijo, no le digas a nadie, ¿no? Y yo me sentí presionada, encerrada, muy confundida. Y te digo, somos
13 hermanos y de los 13 yo era la que sabía, la que tenía que enfrentar sus depresiones, sus corajes, sus angustias. Y dije, ¿qué hago? La visitaba y platicábamos, pero en sus pláticas eran mucho odio hacia la gente que le había dicho y la forma en que le había dicho que tenía el VIH. Porque, te digo, le dan el resultado y le dicen, usted tiene VIH, y toda la gente que estaba esperando, pues empieza a hacer un lado, le empiezan a decir de cosas. Eso fue lo más light, si quieres, porque cuando va a consultas, no la querían atender, tenía que hacerse revisiones dentales y teníamos que decir que tenía VIH y pues los doctores se negaban a atenderla, ¿no? Inmediatamente aventaban los utensilios que usaban para revisar la garganta y decían, no, vete de aquí, no podemos atenderte. Y yo decía, ¿pero por qué no? Y era tanto mi coraje que le decía, mamá, vamos a denunciar. Y decía, no quiero que denuncies, no quiero que la gente me siga señalando, no quiero llegar a un juzgado donde tenga que decir lo que tengo y también se burlen. No, quiero que esto esté así. Un día me tocó un caso de una mujer de extracto social humilde, con 6 hijos, que vivía en una habitación 4x4. Y en esta habitación 4x4 tenía la ropa colgada y dormían todos en una misma cama. La señora, cuando me llamaron a verla, ya no hablaba, ya no podía hablar, ya estaba tan grave. Y yo le tenía que preguntar cuántas parejas sexuales había tenido. Y nada más me hizo la señal así. Y le pregunté que se había tomado o si había tenido alguna precaución o que sabía del SIDA y me dijo, eso me hizo reflexionar con cuántas personas pudo haber tenido relaciones esta mujer y cuántos más estaban dentro de esto. Presenté los síntomas a través de la tuberculosis, en la cual me enviaron a un laboratorio que es Tolsam a realizarme los estudios el médico familiar. Me di cuenta en cuanto llegué a la casa, no aguanté sentí la necesidad de ver los resultados. En ese momento los estaba abriendo cuando llegó mi pareja y pues le tuve que comunicar que había salido positivo. Mi reacción pues me sentí un poco triste, empecé a platicar con mi pareja, me dio un apoyo moral, espiritual y él fue el que me empezó a platicar sobre lo que era la enfermedad, me empezó a bajar folletos del internet, me empezó a ver qué técnicas o qué alternativas había para salir adelante. Yo soy Flor Nájera, tengo 3 hijas, actualmente soy viuda. Fui diagnosticada en 1996. Bueno, yo entré con un cuadro de deshidratación, muy delgada. Yo pesaba 90 kilos y posteriormente pues ya llegué a pesar 52, 55 kilos. Y mi diagnóstico pues fue de que tenía cáncer. Me operaron, que tenía cáncer en el páncreas, tenía tuberculosis, piña, muchas enfermedades menos el VIH. Afortunadamente llegó una doctora y ella revisó mi expediente y me dijo, ¿sabe qué, señora? Voy a hacerle una prueba porque parece que el problema no es todo lo que hemos venido viendo, sino realmente es un problema de VIH, de SIDA. Y bueno, pues ante eso pues yo me quedé así asombrada. Me hicieron el estudio
que me duró un mes y medio, y al mes y medio me dijeron que yo era portadora del VIH. Y bueno, pues para mí fue horrible porque ¿cómo era posible que yo, porque a mí, si yo era buena esposa, era buena madre, era buena hija, era buena hermana, era todo, ¿no? Y bueno, ¿qué le voy a decir a mi esposo, no? Pues, ¿por qué? Porque pues en ese tiempo, pues yo me sentía que vulnerable, que a mí nunca me iba a pasar nada de eso, ¿no? Y leía que nada más las sexoservidoras y los gays, pues son los que podían tener esa enfermedad y que lo habían traído. Mi nombre es Alfredo Casas, soy una persona que vive con VIH. Mi profesión es chef de cocina. Posteriormente, cuando fui diagnosticado con el VIH, pensé que todo esto se había terminado, que ya no había más futuro hacia adelante. Bueno, caí en una depresión aproximadamente 3 meses sin querer salir de casa y pues lo habitual que suele pasar, ¿no? Te derrumbas y es un factor que no puedes expresar desde el momento que te lo diagnostican, que un doctor con toda la crudeza del alma te dice lo que tienes y pues la verdad es una noticia como decir aquí tienes tu contrato de muerte, pero no es así. Actualmente he conocido grupos de apoyo que me han ayudado mucho a sobresalir, a saber que esto no es una enfermedad exclusiva de homosexuales, de prostitutas, sino que todos estamos expuestos a ello. Y pues soy uno de los afortunados. Afortunados, ¿por qué? Porque gracias a la ciencia, a estos grupos de apoyo, el VIH ahorita no es tan mortal como se escucha. Pues el equipo del 20 de noviembre, un equipo muy especializado, me dijo, ¿quieres compartirlo con tu familia o quieres tú sola? No, le dije, quiero compartirlo con mi familia. En ese momento le dije a mi esposo, y bueno, pues él se quedó mudo, ¿no? Ellas me ayudaron mucho, intervinieron, y él me dijo, adelante, yo te voy a apoyar, vamos a seguir adelante, no te vas a morir, vamos a seguir adelante. Muchas mujeres no se atreven a hablar de que viven con VIH. Y no se atreven por miedo, porque cuando platicas con ellas, cuando les preguntas, oye, ¿y tu familia sabe? ¿Los que te rodean saben? No, porque le tienen miedo a ser señalados, a que a sus hijos los rechacen porque tienen la enfermedad o porque viven con el VIH. Yo era líder sindical y bueno, yo regresé a trabajar, pero yo no me sentía capaz. Yo ya me sentía con miedo, con esa cosa de discriminación, con esa cosa de que me van a ver, me van a decir, me van a descubrir, el miedo, el pánico. Entonces dije, no es que no puedo seguir aquí. Y bueno, yo tomaba mi medicamento, hacía esto, todo, pero no lograba. Yo ya tenía un CD4 de 21 y una carga viral muy, muy alta. Entonces, pues no, me dijo mi médico del hospital Adolfo López Mateos, el doctor Mario de Jauregui, ¿sabes qué? Mujer, te vas a morir de depresión, te vas a morir de angustia, porque tu CD4 ya llevo en este año dos cócteles y tú no respondes. Entonces, ¿sabes qué? Jubílate. Mira, yo fui diagnosticado hace 1 año y medio, para ser exactos, con la fecha corriendo ahora. Y fue de una manera brutal, o sea, una forma que yo no me esperaba. Creo que eso se debe tratar a los conocimientos que tenga, pues con un poco más de humanidad, ¿no?
y el saber que te lo diagnostican, que llegan y te dicen, ¿sabes qué? Pues estás enfermo, la bronconeumonía que tienes no es adquirida por una enfermedad normal, sino que simplemente tienes SIDA. Entonces eso te mata, pero a la vez te hace crecer y fuerte, ¿no? Y decir, bueno, si lo tengo, si voy a vivir con él, pues con él voy a vivir, ¿no? Pero nadie puede matarte antes que esta enfermedad, ¿no? VIH, no hay SIDA, nunca aislado. There is so much confusion. No, no. Depende. Como pareja no. Pero no sé, si fuera alguna amiga, algún familiar, sí. Claro que sí, no tiene nada que ver. Pues sí. Pues sí, dicen que no es contagioso a menos de que haya eso, pues, o sea, nada más. La discriminación asociada al VIH se debe principalmente por la falta de información. Muchas veces las personas tienen miedo al falso contagio, cuando el VIH no es contagioso sino transmisible. Hay una gran cantidad de personas que todavía piensan que la saliva les puede representar riesgo para adquirir el VIH. Entonces, discriminan por este miedo mal fundado, ¿no? A que si yo comparto el espacio físico con alguien, si comparto un sanitario, si le saludo de la mano, voy a adquirir el VIH y por ese miedo discrimino. Eso sí, pues yo creo que no está bien, porque es la humanidad también, no podemos pues rechazarlas entre nosotros, sí, porque es humanos también como uno también, pues no podemos pues sí, en rechazo de ellos. Pues no está bien, porque igual son unas personas que, como todos, nada más con una enfermedad que los marca, pero igual ellos pueden vivir con alguien más y teniendo relaciones pues, con protección. No, porque no tiene nada que ver eso. No, claro que no. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo podemos enfermarnos y de lo que sea. Pero siempre ha habido eso, desde la lepra hasta la fecha, siempre ha habido marginación de las personas enfermas. No, ahorita ya con lo que se sabe, con los tratamientos y todo eso, o sea, tienen una vida normal, y creo que duran varios años, o sea, ya tienen una larga vida, no como antes, pero no es nada de que sea ni peligroso ni contagioso vivir así. Conozco amigos, compañeros míos, muy queridos, unos más conocidos, pero muy queridos, de que tienen viviendo con VIH 20 años. 20 años viviendo con el VIH. Y están tan felices y tan contentos como siempre. Podemos identificar 5 ejes muy importantes de la discriminación en este momento. Uno de ellos es el género, las desigualdades de género, los estereotipos de género, los modelos rígidos de ser hombre o de ser mujer han generado estigma y rechazo tanto a los hombres que se salen del estereotipo como a las mujeres que se salen de ese estereotipo, especialmente quienes ejercen su sexualidad. Otro de los ejes importantes de la discriminación es el tema de la pobreza. Sobre todo a medida que fue pasando el tiempo y que se fueron encontrando alternativas preventivas y alternativas de tratamiento para el VIH, los países y las comunidades con menos posibilidades económicas de responder a la epidemia se han visto más vulnerables por la epidemia, pero también más sujetas a discriminación en el tema del VIH cuando viven con esta situación. Otro de los ejes de la discriminación tiene que ver con la edad. Es decir, el VIH afecta mucho a población joven y a población en edad reproductiva. Y la última, que creo que es una de las más importantes, tiene que ver el estigma con romper los valores morales que ciertos grupos conservadores posicionan en el tema de la sexualidad. Y entonces, justamente el VIH, al ser una infección asociada a la transmisión sexual,
ha afectado fuertemente a sectores como los hombres que tienen sexo con hombres, la población gay masculina en general, a las personas que se dedican al sexo comercial, a las mujeres transgenéricas, que también llevan vida sexual activa, incluso a jóvenes que tienen relaciones sexuales sin que haya mediado un contrato matrimonial de alguna manera, o a las personas al tener más de un compañero sexual, más de una persona sexual al mismo tiempo. La sociedad marca modelos delimitados de actividad sexual y reproductiva, y quien se sale de esos márgenes corre el riesgo de ser excluido socialmente, de ser rechazado, de ser violentado, de ser agredido, de ser visto de manera negativa, ¿no? Tuve un problema igual, como un año, que un chico puede decir como un secuestro, ¿no? Porque le pedí un taxi y me llevó hasta el monte, ahí me tiró. Y yo ¿cómo me regreso? O sea, estaba hasta por el cementerio, fuera de la isla, y me tiró, me golpeó, y me robó todo el dinero. Y gracias a Dios que yo tenía como para mandar un mensaje a mi familia. ¿Sabes qué? Estoy por acá, me vengan a buscar. Por la desesperación en la madrugada y estar solo allá en el pantano, en la laguna, por allá. Es muy feo. Y solamente por ser gay no hicieron justicia. Y lo demandé, me fui al Ministerio Público, estuve yendo vueltas y vueltas y vueltas en el Ministerio Público y no me hicieron caso porque soy gay. No nada más te discriminan por tu orientación sexual o por si vives con VIH o no, ¿sí? Te discriminan por si eres güerito, si eres prietito, por si eres gordito, por si eres flaquito, por si tus papás tienen carro o no tienen carro, si vives en tal colonia o vives en otra, si tienes Nintendo o no tienes Nintendo, ¿sí? Y bueno, este estigma y esta discriminación de la sexualidad también nos llevó a un problema de rezago en las políticas públicas de educación hacia los adolescentes, en donde luego hay complicaciones para que se dé de manera efectiva y clara la información de educación sexual a los adolescentes, justamente por cuestiones de prejuicio y de rechazo a la sexualidad. Cuando hablamos de cómo es que se educa a los niños y a las niñas y a los adolescentes y a la juventud en general en términos de tratar con los estigmas sociales, bueno, pues si el docente no puede socializar y llevar un proceso de diálogo y un proceso dialéctico, ¿cómo lo puede enseñar? Mi primer caso que atendí en el año 2001 fue un asunto de discriminación laboral. Era un chavo que estaba trabajando en una empresa y que sistemáticamente hacían pruebas del VIH, o sea, simplemente les mandan a un grupo de trabajadores, les mandan llamar, les dicen te toca el examen médico y dentro del examen médico se incluye la prueba del VIH, sin consentimiento de los trabajadores. Es importante que se sepa, ¿no? Una prueba de VIH tiene que ser siempre bajo el consentimiento de una persona. Por el trabajo sí, por el trabajo y mis situaciones laborales, pues como todo, yo pienso que sé lo de trabajo, pero por vivir con VIH no he tenido ninguna discriminación. Al contrario, hay personas que me invitan a cenar, a comer y me hacen ese comentario diciéndome que sea honesto con ellos, que ellos me van a querer más y que me quieren por lo que valgo y lo que soy, no por la situación en la que pueda pasar. Pues mira, la condición o el rechazo que tuve a principios fue porque se me vetaron en ciertos restaurantes por el problema que tuve o el problema que tengo actual, y pues de ello pues es el problema más grande que he tenido, el encontrar un trabajo basado a la ignorancia, que no porque utilice cuchillos o todas estas cosas, teniendo en mente que si lo hago con mucho cuidado pues no llega a pasar y no hay ningún riesgo de infección por ese lado. Respecto al manejo de alimentos, pues es manejado base a un cuidado mucho más especializado de mi parte, pero eso no me quita el que pueda seguir con mis sueños, que es llegar a pertenecer a una asociación que se llama Los del Gorro Blanco, que son los mejores chefs reconocidos a nivel nacional, ¿no? Recientemente, hace unos días, acabo de recibir otro caso también de discriminación laboral. El chico se capacitó por 800 horas en un curso
ya estaba aprobado, ya estaba con un pie adentro. Solamente le dijeron faltaban los exámenes médicos. Dentro de los exámenes médicos le hicieron la prueba del VIH y tajantemente el médico le mandó a hablar y le dijo: tú tienes VIH, por eso no te vamos a contratar. Esto es bien importante. Imagínate el impacto que significa el que sea una persona joven, el que está con toda la ilusión de entrar a una empresa grande a trabajar, donde ya le dijeron que sí va a trabajar porque cumple con todo el perfil, y de repente su mundo cambia porque le dicen: tienes VIH y además no te contrato. Una persona que se va a hacer una prueba de VIH, por eso insistimos tanto en que sea voluntaria, tiene que estar preparada para recibir el diagnóstico, porque si no está preparada, el mundo se le puede venir encima. Entonces no fuiste tú a buscar la prueba. No, o sea que ahí en cama de una bronconeumonía me hacía falta respirar, me sentí ahogar, acudieron a llevarme al hospital. Entonces en el hospital se procedía a intubarme por la falta respiratoria que tenía, y uno de los doctores manda a hacer todas las pruebas, y te estoy hablando de que me lo confirman al siguiente día cuando ya estaba intubado. Entonces sí fue algo devastador en mi persona, ¿no? Pero como te digo, no era él el que me iba a matar en ese instante, ¿no? Tengo el primer diagnóstico donde no le preguntaron si había tenido relaciones sexuales con riesgo, no le preguntaron si había tenido transfusión sanguínea, no le preguntaron toda esa gama de diversidad que sabemos cómo se puede contraer el VIH, no se le preguntaron. Lo que le preguntaron y lo que ponen aquí es: niega contacto sexual con lesbianas, ejercer la prostitución o violación. Sí, yo creo que el mensaje más importante ahora, que si vives con VIH, es saber que la vida continúa, saber que vivir con VIH pues es un camino como muchos caminos en la vida, en lo que va a haber desafíos, retos, cambios que tienes que hacer, cuidados que tienes que tomar, pero sobre todo que hay esperanza, que a diferencia de hace 15 años, que significaba prácticamente un diagnóstico de muerte, ahora vivir con VIH no significa eso, significa una condición y un camino como hay tantos más, ¿no? Antes que nada, protegerse, ¿sí? No creer que seas demasiado inteligente y saber que vas a sacar todo esto bien. A veces un descuido, el más mínimo que puedo hacer, pues te conlleva a esto, ¿no? Pero de ahí en más, como consejo, yo creo que todos lo sabemos de antemano, es cuidarnos, estar siempre a la defensiva y ya no confiar, sino desconfiar respecto sexualmente hablando, ¿no? Y pues de ahí en adelante, a futuro y sueños, pues siguen los mismos, ¿no? Sí, con un poco más de cuidado, de más restricción, pero no es vasto como para que la gente te rechace, ¿no? Y que trunque tus sueños y que te diga: ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Eso es mentira, ¿no? Me gustaría que juntos reflexionáramos que vivir con un diagnóstico positivo no es una etapa de muerte, sino que a lo contrario tenemos nuevas alternativas, siempre y cuando nosotros también nos hagamos responsables de nuestra propia vida utilizando métodos como el preservativo, y pues también hacer énfasis para invitarlos a que cuidemos todas aquellas personas que nos regalan los retrovirales, hacer un buen uso de ellos, ya que esto nos va a llevar a vivir una vida plena y a seguir con un proyecto de vida cada día mejor y pues ser mejor persona. La responsabilidad que nosotros tenemos como activistas, luchadores sociales, es darles la información, acercársela, ponérselas en la mesa, y quien no la toma, quien no pregunta, ya es una irresponsabilidad personal. Yo quiero y transmito ante la sociedad, ante mi comunidad, en donde estoy, en donde voy, que se protejan, que usen el condón, que no nada más de VIH, sino de transmisiones sexuales, se pueden contagiar, como el papiloma humano, sifilitis y muchos. Entonces, que no se sientan vulnerables, que porque todo
nos puede dar, somos mujeres, hombres, a todo mundo. Entonces, que también tratemos de que hablemos con nuestros esposos, porque la mayoría de mujeres somos amas de casa, las que estamos con ese virus. Entonces, hablemos y concienticemos al hombre de que por el bien de él no le vamos a admitir que nos engañen, pero bueno, sabemos que en este mundo así es, que usen el condón ambos y que bueno, salgan triunfantes, porque es la vida. Nosotros desde donde estamos, ONGs, sector salud y personas que conocemos esta historia y que tenemos toda la convicción de que actualmente nadie se debería de morir por SIDA, necesitamos que las personas con VIH-SIDA se empoderen. Mi mensaje es de lucha, es decirles que sin ustedes nosotros no podemos hacer nada, necesitamos que nos ayuden a ayudar. Y este es el mensaje de lucha, no solo de esperanza, sino no tienen una gran responsabilidad y nadie puede permanecer cruzado de brazos. Nosotros queremos ayudar porque tenemos la convicción y la fuerza, pero necesitamos el empoderamiento de quien vive con VIH, que le pierdan miedo a la denuncia. Yo los invito de verdad a que actuemos en primera persona, a que asumamos la responsabilidad de nuestra vida y de nuestra salud sexual y reproductiva en primera persona, no depositar mi salud en mi pareja, sino saber que mi salud primero es mía. Nadie más es responsable de ella. Entonces, de verdad, yo los invito a que promocionemos el uso del condón y como en algún momento me dijo mi pareja VIH positiva, para mí usar el condón es un acto de amor. Así veámoslo. Usar el condón es un acto de amor. Yo les invito a eso. Si tienen una vida sexual activa, usen condón. Sexo seguro es divertido. O también para los que no quieren muy muchos esperarse y todo, pues no lo hagan y ya. Laven la mano. ¿Cuál es el problema? También es una terapia. Como sociedad tenemos dos opciones: tomar al diferente como sinónimo de inferioridad o pensar que todos somos diferentes y que incluso yo también soy diferente y entonces incluirlo a la vida. Pensar que en un mundo cabemos muchas posibilidades, cabemos muchas personas. Si yo tomo en cuenta esta segunda opción, seguramente voy a tener una sociedad más incluyente, más democrática, más respetuosa de los derechos humanos, que falta buena nos hace en este México de hoy, ¿no? Entonces, sí, la invitación es a que realmente pensemos que todas las personas tenemos algo por lo cual podríamos volvernos blanco de ataque, algo por lo cual realmente nos podrían discriminar. Y entonces, ¿con qué derecho yo discrimino a alguien si finalmente a mí también me pueden discriminar? O sea, sigamos esa lógica y sigamos también la lógica del respeto. ¿Por qué no dije nada? Quédate lo que pasó. Es humano el no saber quién había fallado en mi cabeza y corazón traicionado. Porque te dejé partir. Porque no te pude decir que nuestro amor es más fuerte, tócalo. Tú también quisieras volver a empezar, recomenzar, recomenzar. Fue cosa del destino que nuestros ojos otra vez se encontraran.
Ellos también se dijeron todo. Perdóname lo que pasó. Mijos, dormir con marido cuesta. Chinguenle. ¿Oyes? ¿Qué pensaron? ¿Que ya había terminado mi entrevista? La verdad ya la terminé. Pero esta es una nota aclaratoria. Que también va a aparecer aquí en título. Porque hay una chica. Hay una chica que está ya chingui. Cuando digo ellos, dice, ¿y por qué no dices ellas?